Ahí vamos, la lección 1. ¿Qué es la biodescodificación? En esta lección vas a aprender qué es la biodescodificación, de qué trata esta terapia de física cuántica. ¿Qué vas a descubrir? ¿En qué consiste la biodescodificación? ¿Cómo hacer biodescodificación? ¿Qué evitar cuando biodescodifico? ¿Y por qué es importante la biodescodificación? ¿Sí? Muy bien, vamos allá. ¿Qué es la biodescodificación? Es el arte de acompañar a la persona a encontrar la emoción oculta, ese resentir que no podemos ver, pero que podemos tener a través de la emoción, ¿sí? Podemos chequearnos a través de nuestras emociones y las emociones son las que nos van a informar respecto de cómo estamos con el conflicto emocional. Esto está asociado ya a un síntoma cuando ya ese conflicto emocional se biologizó en alguna enfermedad y lo descodificamos, ¿sí? Sacamos el origen del conflicto y gestionamos el conflicto para liberar el programa biológico que está reemplazando la capacidad de respuesta que nosotros no estamos pudiendo tener. Muy bien, entonces, favoreciendo así la curación mediante la liberación de la emoción que está en el inconsciente, trascendiéndola para transformarla. Muy bien, entonces, la biodescodificación tiene 3 carpetitas de información. Una carpetita de información es el árbol transgeneracional, es nuestro clan, es todo lo que han pasado nuestro clan familiar, todo lo que, todas las personas que componen el clan. Dentro de este árbol cuentan todas las personas que, abortos, niños que se han perdido, embarazos que se han perdido, todo eso hay que sumarlo y hay que contarlo. Las personas que han sido excluidas del clan por alguna razón, porque se han peleado por una herencia, porque no se hablan más las familias, hay que incluirlos porque todos pertenecen al clan, ¿sí? Y todo lo que sea también hijos extramatrimoniales o algún, algún tipo de vínculo así que viene desde un lugar diferente de la familia, también hay que sumarlo al árbol transgeneracional, ¿sí? Muy bien, después tenemos la otra carpetita de información que se llama Proyecto y Sentido, que es una carpetita donde tenemos toda la información de los 9 meses antes de la concepción de nuestra, la fecha de concepción, los 9 meses de embarazo de mamá y los 3 primeros años de vida nuestros. Esa carpetita va a tener información respecto de cómo le fue a mamá, qué pasó, qué situaciones vivió, si vivió problemas económicos, si vivió duelos, angustias, si me esperaban, si no me esperaban, si esperaban un varón, una nena, ¿sí? O sea, hay un cuestionario que viene adosado aquí en esta clase, en esta lección, donde ustedes con ese cuestionario que le hagan a mamá van a poder tener una idea de qué situaciones o conflictos se vivieron en el embarazo, ¿sí? También con respecto al árbol, llevan un modelo de árbol y una forma de calcular el árbol y también la información para calcular los dobles del árbol, ¿sí? Porque de toda la gente del árbol yo no vengo a reparar a todo el mundo, sino que yo vengo a reparar a alguna persona del árbol, ¿sí? Cada uno tiene, cuando llega al clan que llega porque tiene la misión o eligió la misión de reparar a alguien del clan. Entonces, cuando vengo a repararlo, ¿cómo me doy cuenta yo a quién estoy reparando del clan? Lo puedo calcular con lo que se llama dobles, que yo puedo ser doble por fecha, por nombre, por profesión, por hobby. Hay varios tipos de dobles y todo eso está también adjunto para que ustedes lo investiguen y puedan sacar las fechas, el rango de fechas, porque hay varios rangos de fechas, saquen los rangos de fecha, todo, y entren a buscar a su árbol y señalen, resalten quiénes son dobles para ver después
de todos esos que son dobles, ¿a quién están reparando? Porque no siempre reparamos a todos los que somos dobles, sino que para ciertas situaciones podemos estar reparando a unas personas y para otras situaciones a otras, ¿no? Entonces, con los conflictos que vamos a ver más adelante respecto al sobrepeso, vamos a poder ir a investigar al árbol si alguien estuvo con esa misma situación y yo lo estoy reparando, ¿sí? Cuando no me alcanza mi capacidad de respuesta para repararla, lo repito a la historia. Por eso se repiten los patrones y por eso acá hablamos ahora de cambiar el patrón emocional, ¿sí? Muy bien, la tercera carpetita es la vincular, que es la que contiene toda la información desde los 3 años míos hasta hoy. Todo lo que me pasó. Me casé, me separé, tuve un aborto, se murió un familiar querido, perdí un amigo, me peleé con un amigo, ¿sí? Todo lo que me haya transcurrido hasta hoy va a estar, esa información va a estar en esta carpetita de información. Toda esta información está contenida en el campo cuántico, ¿sí? El plano 7, que es el campo cuántico, el plano del origen, es de donde venimos nosotros y a dónde vamos cuando partimos nuevamente. Esa información en ese campo está todo el tiempo disponible para nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a gestionar estas cosas, esa información a través del inconsciente, cuando yo duermo, cuando el inconsciente se comunica conmigo, cuando medito, cuando estoy en el presente o cuando duermo, me va a empezar a mandar esta información de lo que yo necesite reparar, ¿sí? De lo que yo necesite sanar o solucionar. Muy bien, entonces, acá vemos las 3 carpetitas de información, el árbol transgeneracional, el proyecto y sentido y el vincular. Toda esta información que tenemos acá hace lo que llamamos un diseño, ¿sí? Nuestro diseño particular. ¿Por qué? Porque toda esta información tiene asociado a todo esto mandatos, programas familiares, cosas que nos han ido volcando a medida que fuimos creciendo. Entonces, toda esa información está en este diseño particular. Y ese diseño es el que nos va a dar las herramientas con las que contamos para solucionar todos los temas en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. La biodescodificación tiene la base en las 5 leyes del Dr. Hammer, la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica, también se llama, ¿sí? Muy bien. La primera ley es la ley férrea del cáncer. La segunda ley es la ley bifásica de las enfermedades. La tercera ley es la ley del sistema ontogenético de los tumores. La cuarta ley es la ley del sistema ontogenético de los microbios. Y la quinta ley se llama la quinta esencia. Muy bien. En la nueva medicina germánica, la palabra enfermedad o la enfermedad en sí misma, como está vista la enfermedad hoy en día, como un error que tiene el cuerpo produce como un error y por eso se enferma. En la medicina germánica no se ve así, sino que se ve como que en realidad el cuerpo nos informa. No es que es un error, sino que el cuerpo, cuando ve que yo no tengo la capacidad de respuesta para un conflicto emocional determinado, pone la capacidad de respuesta a través de la biología. Entonces, la enfermedad vendría a ser la capacidad de respuesta que yo no tengo, la respuesta por parte de la biología de esa situación o ese conflicto para ver si lo puedo resolver porque no tuve la capacidad de respuesta para resolverlo. Ese tipo de programa se llama PBS o programa biológico con un sentido especial. ¿Por qué? Porque los programas biológicos son todos, ¿sí? Pero hay programas basales que son caminar, respirar, comer, ¿sí? Digerir la comida, todos esos son programas biológicos que están todo el tiempo circulando, ¿sí? Actuando en nosotros, que se llaman basales, ¿sí? Porque son los básicos para poder sobrevivir. Estos programas también son programas biológicos, pero que solo se disparan cuando tienen que resolverse un conflicto que no puedo resolver. Entonces, por eso tienen un sentido especial y por eso se llama programa biológico con un sentido especial.
Muy bien, acá vemos las 5 leyes de Hammer en un cuadradito, así como un extracto, para que podamos tener una idea. Aquí es impresionante lo que venimos viendo, ¿no? Cosas que quizás no sabías o no conocías, o quizás conocías así de haberla escuchado en algún momento, pero no más en profundidad, ¿sí? Muy bien, esto nos va a dar una idea después para cuando vayamos a ver los conflictos de qué estamos hablando, ¿sí? O por qué estamos preguntando lo que preguntamos para resolver algún conflicto. La base está acá, ¿no? En la biodescodificación y en la lógica global. Muy bien, entonces, ¿qué es un bioshock emocional? O DHS. Se llama DHS porque se llama Dirk Hammer Syndrome. Dirk Hammer era el hijo del doctor Hammer y el hijo falleció en un accidente cuando era chico, tenía 18, 19 años. Y entonces ellos, por el bioshock emocional que recibieron de la muerte de su hijo, el doctor Hammer era oncólogo y la doctora, la esposa del doctor Hammer también era médica. Él desarrolló un cáncer de testículos y la mujer desarrolló un cáncer de mama. Entonces, cuando él vio esta reacción, ¿no? Se dio cuenta de que había un patrón entre lo que les había pasado respecto de la muerte del hijo, inesperada completamente, y el desarrollo de los cánceres de los dos, que fue a la vez. Y ahí empezó a investigar con todos los casos que él tenía, los que venía tratando y los que ya había tratado, y empezó a darse cuenta que había patrones, que cada vez que las personas no podían resolver un conflicto de alguna manera, aparecía un tipo de cáncer, ¿sí? Diferente. Entonces eso se dio cuenta que venía siempre de un bioshock emocional. Entonces a ese bioshock emocional le llamó DHS. ¿Qué significa un bioshock emocional? Algo que es un conflicto emocional, pero que nos sucede, que cumple como 4 condiciones específicas. Nos sucede de manera inesperada, nos sobrepasa, lo vivo de manera dramática, no lo puedo verbalizar porque aunque lo pueda contar, no es lo mismo que lo que realmente siento y no le veo solución. Entonces, si yo tengo un conflicto emocional que tiene estas características, tiene características de bioshock emocional. Lo que significa es que puede llegar si yo no puedo solucionar ese conflicto, puede llegar a biologizarse en una enfermedad, en un síntoma. Muy bien. La primera ley de Hammer nos dice que el bioshock emocional se dispara al mismo tiempo en la psique, el cerebro y el órgano, ¿sí? Algo inesperado, no lo encuentro, no lo espero de nada, ¿sí? Me viene de sorpresa, es un bioshock emocional. Muy bien, entonces, el DHS, la primera ley de Hammer, la ley férrea del cáncer, dice que afecta al mismo tiempo al cerebro, la psique y el órgano. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. La segunda ley de Hammer es la ley bifásica de las enfermedades. Y ahí el doctor Hammer nos explica que el síntoma atraviesa 2 fases. Luego del bioshock emocional entra la fase activa del conflicto y luego cuando hay una resolución del conflicto que se llama conflictólisis pasa a la fase de reparación del conflicto. Acá vemos un cuadrito donde podemos ver que tenemos los 2 sistemas simpáticos, el simpático tónico y el vagotónico, ¿sí? Que funcionan de manera sincrónica cuando estoy en normotonía. Cuando yo estoy en normotonía, los 2 sistemas funcionan por igual en alerta cuando estoy en el día y en reparación o descanso cuando estoy en la noche. Por eso se llama vagotónico, ¿sí? Que es el de descanso. Entonces tenemos el de alerta y el de descanso que funcionan de manera sincrónica. Cuando surge el DHS, se dispara un sobreestrés muy intenso, ¿sí? Que afecta muchísimo al cerebro y entonces el cerebro sostiene por un tiempo este nivel de estrés intenso, pero luego en pos de salvar
a todo el cerebro que está estresado, sacrifica una parte del cerebro y hace un edema en ese lugar que se llama foco de Hammer, y en ese momento biologiza este estrés también en el cuerpo, ¿sí? Lo biologiza en una enfermedad o en un síntoma, que es que es el órgano que va a estar afectado dependiendo de dónde haya quedado este foco de Hammer o este edema. Que este foco de Hammer se va a alojar en el cerebro también dependiendo del tipo de conflicto que sea. Si tengo un conflicto de supervivencia, si tengo un conflicto de protección, dependiendo cuál es el tipo de conflicto, va a ser el área del cerebro en el cual va a estar alojado el foco de Hammer. Muy bien, entonces esta situación hace que baje el nivel de estrés en el cerebro, pero que sigamos teniendo un nivel de estrés muy alto. Esta etapa se llama fase fría del conflicto porque tengo los pies fríos, las extremidades frías, tengo insomnio. Fíjense que no entro nunca en etapa de reparación del conflicto, en vagotonía, o sea, no llego a entrar en vagotonía. Aunque duerma, no puedo descansar bien. Y entonces acá estamos con toda la activación, ¿sí? Estamos con el alerta, y estamos todo el tiempo activados. Cuando llega la conflictólisis, que es que pude encontrarle una solución a este conflicto, ahí viene la etapa de reparación del conflicto. Esta etapa de reparación del conflicto o vagotónica pasa por 3 instancias. La instancia de PCLA, que es la primera reparación, que es la más profunda. Toda esta etapa se llama fase caliente. Acá es donde tengo las extremidades calientes. Acá se manifiesta la fiebre, las infecciones, el dolor se manifiesta en esta etapa. Esta etapa es como más silenciosa, la primera, y esta es la del dolor. Luego, en la mitad de esta reparación, cuando llego a la parte más profunda del reposo, cuando el cuerpo tiende a dormir y a estar mucho tiempo en la cama, viene una epicrisis, que es como revivir un poquito ese conflicto por un tiempito, y luego vuelvo a una segunda etapa de reparación, que es la etapa final, que se llama cicatricial, donde acá ya el edema se desaparece. Yo lo elimino al edema del cerebro con orinando, ¿sí? Porque el edema es agua, y entonces empieza una etapa urinaria donde orinando elimino todo el edema cerebral. A partir de ahí vuelvo nuevamente a normotonía, ¿sí? Entonces vuelvo a estar en estado de normotonía y vuelvo a la normalidad, ¿sí? Bueno, interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, las cualidades del inconsciente. Esto es importante saberlo porque el inconsciente tiene otra manera de pensar muy diferente a nosotros. O sea, nosotros tenemos nuestro pensamiento que nos acompaña al diseño, con todo lo que traemos de nuestra vida, de lo enseñado, de lo aprendido, de lo social, de lo cultural, pero el inconsciente piensa de una manera muy biológica, ¿sí? Y va siempre a la biología más primaria, que es la supervivencia y la pertenencia, ¿sí? La pertenencia en modo para poder sobrevivir, ¿no? Porque si yo pertenezco a la manada, no me quedo a expensas de un depredador. Si me echan de la manada, me quedo a expensas de un depredador. Entonces, por un tema de supervivencia, para el inconsciente es importante la pertenencia también, ¿sí? Pero por este nivel, por este tema, ¿no? De que cuando estoy en grupo tengo más posibilidades de sobrevivir. Entonces, lo más importante para él, supervivencia. Y él siempre va a enfocar la situación y el conflicto a ver qué pasa ahí con la supervivencia, ¿sí? Muy bien, entonces, las 4 cualidades del inconsciente, que es importante recordarlas porque no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a cómo nos manejamos, es atemporal. Pasado, presente y futuro suceden en el mismo instante de tiempo. Por lo tanto, para él, lo que le ha pasado a una tía abuela en el pasado, que por ejemplo no pudo tener hijos y sintió que se le pasó la vida y no pudo tener hijos, y yo soy doble de esa tía abuela y entonces la vengo a reparar. ¿Cómo la reparo a la tía abuela? Una forma de repararla podría llegar a ser que me haga hipotiroidea. Entonces yo, en el hipotiroidismo, que la tiroides es la que maneja los tiempos en el organismo, ralentizo el tiempo
para ver si así la tía abuela tiene tiempo no se le va el tiempo para tener hijos. Entonces, como para el inconsciente, este instante de tiempo y ese es el mismo, porque sucede en el mismo instante de tiempo para él, entonces la solución que yo estoy prestando es perfecta para la tía abuela, ¿sí? No es perfecta para mí, que estoy acá transitando este programa biológico, pero para la resolución del conflicto es perfecta, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, que el inconsciente va a la resolución del conflicto y a la biología más primaria, y yo voy a estar enfocada solamente en este pedacito que es mi experiencia, ¿sí? Muy bien. Es inocente, no juzga nada de lo que ve, por lo tanto todo lo toma de manera literal. Si viene alguien y me dice en chiste, che, qué gorda estás, larga los postres que te están haciendo mal, yo me lo puedo tomar en chiste y me puedo reír, pero el inconsciente dice, tengo un depredador ahí enfrente, ¿sí? Porque alguien me vino a agredir. Por lo tanto, tengo dos soluciones para eso. Una solución del lado femenino y una solución del lado masculino del cerebro. La solución del lado femenino del cerebro es adelgazo para huir. Y la solución del lado masculino del cerebro es engordo porque me pongo cuerpo para la lucha. Entonces, como no juzga nada de lo que ve, ve que alguien tengo un depredador ahí que me está agrediendo, y si ese conflicto me basculó del lado derecho del cerebro, del lado masculino, entonces me pongo cuerpo para la lucha, ¿sí? Muy bien. Lo real y lo virtual es lo mismo para el inconsciente. Entonces, para él es lo mismo que yo tenga un pedazo de carne que comí y me cayó indigesta y me va a mandar una gastritis, o un jefe que me cae indigesto y me va a mandar una gastritis. ¿Cuál es la diferencia? En el pedazo de carne, la gastritis va a hacer su trabajo de disolverla porque tiene más jugos gástricos, todo, y va a pasar. En el caso del jefe, como es virtual lo que me está pasando y el pedazo no existe en el estómago, la gastritis va a estar todo el tiempo y va a ser una gastritis crónica porque va a estar absolutamente todo el tiempo mientras yo siga manteniendo esta situación con el jefe. ¿Cuándo se me va a curar esa gastritis? Cuando gestione el conflicto, cuando me vaya de ese trabajo, o cuando se vaya el jefe, o cuando me cambien de área o de sector, ¿sí? Entonces, cuando desaparece el depredador o cuando yo soluciono el conflicto, la gastritis se me va a ir. Por eso muchas veces pasa que cambio de trabajo, y cuando cambio de trabajo digo, ay, mira, no tengo más gastritis, qué bueno, qué bien me siento, qué sé yo. Bueno, nada, es que se fue, desapareció el pedazo indigesto, ¿sí? Muy bien. Y la cuarta propiedad, la cuarta cualidad es que todo es uno. Tiene empatía con el entorno, por lo tanto, para el inconsciente no existe afuera y adentro, sino que trabaja por referencia externa o por referencia interna, pero para él es todo uno, ¿sí? Entonces, trabajar por referencia externa, por ejemplo, es cuando voy a ir a trabajar, seguimos con el mismo ejemplo del jefe, ¿no? Que no me lo aguanto. Entonces, cuando voy a ir a trabajar se me rompe el zapato, cuando voy a ir a trabajar se me queda el subte, viene una amiga y me dice, ese trabajo no es para vos. Yo misma estoy en mi trabajo y digo, este trabajo me está matando. Acuérdense que el lenguaje es súper poderoso. Entonces empiecen a escucharse lo que se dicen, porque muchas veces hay información ahí por parte del inconsciente a través del lenguaje, de la expresión, de una persona que viene y me dice algo y yo no lo asocio, ¿sí? No lo linkeo con el problema. Por eso hay que empezar a escucharse, ¿sí? Muy bien, bueno, el inconsciente está en un campo cuántico donde hay pura energía e información, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasa con cada decisión que tomamos? Acá vemos un iceberg y lo que podemos ver que nosotros con cada decisión usamos un lado consciente y un lado inconsciente para tomar la decisión que estemos tomando. Nuestra parte consciente es el 7% de esa decisión, ¿sí? Y usamos nuestras experiencias y nuestros sentimientos para ver qué decido con respecto a ese tema. Ahora, hay un 93% que viene desde un lugar inconsciente.
En este lugar inconsciente, que es el que está en el campo cuántico, es donde está toda esta información que veníamos charlando de las carpetitas de información. Entonces está toda la información del árbol familiar, del transgeneracional, está toda la información del proyecto y sentido, todo lo que es el embarazo, el nacimiento, los primeros 3 años de vida, ¿sí? Y luego tenemos los programas, el programa de la infancia, el programa de la adolescencia y los programas de la edad adulta. Hay muchos programas y mandatos familiares que los tenemos asumidos como cosas normales, pero qué sé yo, es por ejemplo, bueno, no te cases con alguien que no es de tu religión o bueno, no, la gente que se viste de tal manera es una loca y, o sea, todas estas cosas que nos van poniendo cuando somos chicos hacen que nosotros nos quedemos con estos mandatos y todas estas programaciones. Bueno, no te cases nunca, vos no tenés que ser profesional porque si no, si sos ama de casa sos una esclava. Todas estas cosas que nos van poniendo en la cabeza hacen que nosotros, cualquier decisión que tomamos, estas cuestiones que nos han ido inculcando en el transcurso de nuestra vida, nos ayuda para la toma de decisión, ¿sí? Nos ayuda para bien o para mal, pero nos ayuda para la toma de decisión. Lo tenemos en la cabeza todo el tiempo. Muy bien, en resumen, la bio tiene 3 carpetitas de información. Evaluamos al bioshock emocional. Aseguramos que nos pasemos por las 2 fases, de no quedarnos estancados en alguna de las 2, sobre todo en la fase activa del conflicto, ¿sí? Y nos ayuda a ver el origen del conflicto. Muy bien, ahora te toca trabajar a ti. Escribe en 1 minuto qué has descubierto con este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal y toma nota ahora mismo porque los aprendizajes se pierden si no se fijan y este minuto empieza ahora. Muy bien, bueno, perfecto. Ahora, ¿qué nos toca? Luz, cámara, acción. Ahora te toca a ti aplicar lo aprendido, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las carpetas de información? ¿Qué es un conflicto emocional, un DHS? Ver en qué fase de la enfermedad estás y entender cómo funciona el inconsciente. ¿Qué vas a descubrir en esta lección? ¿Qué es esta manera de percibir la lógica? ¿Cuántos planos tiene la lógica global convergente? ¿Qué son los planos? ¿Y por qué es importante la derivación? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de la lógica global convergente, que es una terapia de física cuántica, donde tenemos 7 planos de existencia. Los primeros 4 planos, el plano 1, 2, 3 y 4 son planos concretos y los maneja el consciente, el plano 3. Y los planos 5, 6 y 7 son planos abstractos y los maneja el origen, ¿sí? El plano 7, el inconsciente, el campo cuántico. El plano 7 en realidad no es un plano, sino que es un punto, por eso es que ahí el presente, pasado, presente y futuro suceden en el mismo instante de tiempo, porque es un punto y no es un plano, ¿sí? Y el todo y la nada suceden en el mismo instante de tiempo. Muy bien, entonces nosotros estamos allí en ese plano, que es el origen,
y venimos aquí a vivir una experiencia de desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Donde pasado, presente y futuro suceden a distinta velocidad de frecuencia. Por lo tanto, tenemos una percepción de que están a distinta velocidad, en distinto momento, ¿no? Que suceden en distinto momento de tiempo, ¿sí? Eso pasa porque nosotros acá venimos a vivir una experiencia que es lineal y es dual, ¿sí? Noche y día, frío, calor, mentira, verdad, fiel, infiel, venimos a vivir la dualidad. Eh, Muy bien, entonces, nosotros dentro de estos planos, el plano 1 es el cuerpo, el plano 2 es la emoción, el plano 3 es la mente, ¿sí? El plano 4 es el plano de los valores, los juicios de valor, todo, en este plano está todo lo que aprendemos culturalmente, todo lo que forma parte de nuestro diseño y es la frontera o el techito del diseño, ¿sí? El borde de la cajita. eh, que es lo que contiene toda la parte de el plano consciente, ¿sí? Del consciente, lo que maneja el consciente. Luego viene el plano 5, que es la lógica, el plano 6, que es el campo de todas las posibilidades o los futuros potenciales, porque para una misma situación puedo tener muchísimas respuestas en el futuro, ¿sí? Y el plano 7, que es el origen. Muy bien. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema o tomamos una decisión o tenemos que tomar una decisión, si utilizamos la mente para tomar una decisión, vamos a ir a buscar las herramientas en la cajita de herramientas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, la idea de la lógica global es trabajar lo que se llama derivación para que a través de la derivación yo pueda conseguir nuevos circuitos neuronales para ampliar este diseño, ¿sí? ¿Cómo funciona la derivación? Cada vez que yo tenga alguna emoción negativa, algo que no me guste, o sea, que me dé enojo, que me cambie el humor, que me angustie, que me dé tristeza, voy a hacer una derivación que es soltar, o sea, enviarle al origen esto de que tengo que ver, que no estoy pudiendo ver, que esta situación me está enojando, ¿sí? Esa emoción negativa me está informando que hay algo para evolucionar ahí, que hay un circuito que tengo que hacer que hoy por hoy no tengo. Entonces, la derivación me ayuda a esto. Entonces yo planteo qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver, que excede de mi diseño, ¿sí? Lo que está pasando, porque no tengo la capacidad de respuesta o la herramienta para resolverlo. Lo asumo porque la situación está pasando, no lo valido porque no quiero que esa situación esté toda la vida igual y lo suelto. Cuando yo digo lo suelto, se lo estoy dejando al inconsciente para que él lo resuelva y me envíe un nuevo circuito neuronal. El plano 7 toma esa información, automáticamente encuentra la respuesta y empieza a bajarla por los planos. Esa bajada de información tarda entre 21 y 40 días. ¿Por qué? Porque el plano 7 es muy veloz y el plano 1 es el plano más lento, porque es el plano de la materia, ¿sí? Es el plano del cuerpo. Entonces, como es el plano más lento, y tienen distinta velocidad, tiene que ralentizar la información, porque si no nos caería como un rayo, ¿no? Entonces ralentiza la información para que cuando llega esa información a nosotros tenga la velocidad que nosotros podemos sostener con nuestro cuerpo, ¿sí? Muy bien, entonces, el inconsciente en qué momentos o instantes nos puede ver a nosotros? Cuando nosotros como venimos acá a esta experiencia lineal y estamos desdoblados y el pasado, el presente y el futuro quedan a distinta velocidad de frecuencia, nosotros empezamos a lo que se llama pendular. Nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, entonces estamos todo el tiempo, poco tiempo en el presente y todo el tiempo diciendo, bueno, si hubiera hecho esto tal vez, o cómo voy a hacer para pagar tal cosa, o qué hubiera pasado si esto no hubiera sido así, y qué pasaría, cómo voy a hacer qué voy a hacer de comer entre 2 días, ¿sí? Entonces vivimos así, ¿no? Pendulando.
Entonces, el inconsciente nos ve a nosotros en 3 instantes de tiempo, que es cuando estoy en el presente, porque estoy en eje, estoy en el eje 0, entonces estoy en el eje donde él me puede ver. Cuando medito, ¿sí? En la meditación, cuando entro en meditación profunda, quedo en conexión con el inconsciente y cuando duermo. Fíjense que muchas veces cuando nos acostamos a dormir, nos acostamos con un problema, con algo que no estamos pudiendo resolver y muchas veces nos levantamos con la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque a la noche el consciente y el inconsciente se comunican y se pasan información. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante trabajar para que ustedes puedan empezar a tener esta conexión y poder tener nuevos circuitos neuronales para también cambiar un patrón? ¿Sí? Lo importante que tienen que hacer acá no es tanto conocer todo esto, sino que esto es como que funciona de manera automática más allá de ustedes, o sea, ustedes no tienen por qué saber todo esto, ni conocerlo, ni tenerlo claro, sino que las únicas cosas que ustedes tienen que hacer o ejercicios que tienen que hacer es derivar todo lo que me dé carga negativa, lo que me enoje. No hay límite con la derivación, puedo derivar absolutamente todo lo que me molesta. Meditar 3 veces por día. Yo les voy a dejar en esta clase una meditación para que ustedes la puedan seguir. No necesitan mirar las imágenes, sino que es a ojos cerrados la meditación. Meditar 3 veces por día, la mañana, la tarde, la noche sí o sí, porque así me voy alineada para dormir, que es cuando se comunican el consciente y el inconsciente. Y lo más importante también es estar en el presente, ¿sí? Para estar la mayor cantidad de tiempo que podamos en el presente. Nosotros no estamos en un mundo lineal, o sea que no vamos a poder estar el 100% del tiempo en el presente, vamos a pendular, ¿sí? Pero la idea es estar un 90% del tiempo en el presente y pendulando un 10%, ¿sí? Entonces, para estar en el presente, para poder estar en el presente, cada vez que yo me dé cuenta que me estoy yendo a un lado o al otro, respiro para volver. ¿Por qué? Porque la respiración es lo único que funciona ahora, en este instante. La respiración, yo respiro ahora, no respiro dentro de 10 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué respiración podemos hacer? Inspirar en 3 tiempos, retener 2 y exhalar en 6, ¿sí? Inspiro por la nariz, retengo y exhalo por la boca, ¿sí? Cuando hago la meditación puedo usar esta misma respiración sin contar, porque la idea es apagar este plano, ¿sí? Las meditaciones guiadas tampoco sirven porque no apago el plano 3 y lo que estamos queriendo nosotros hacer acá es apagar un poco la mente para que vengan resoluciones desde otro espacio que no sea el plano 3, que venga todo desde el plano 7, ¿sí? Y algo súper importante es estar en coherencia. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser lo mismo. Si a mí me invitan a un cumpleaños, yo no tengo ganas de ir, pero voy igual, voy en incoherencia. Si voy en incoherencia a un cumpleaños 2 horas, bueno, no pasa nada. Pero si yo todos los días voy en incoherencia a trabajar o hago un montón de cositas en incoherencia durante el día que no tengo ganas de hacer, que no quiero hacerlas, pero las hago porque si no el otro se enoja, porque si no fulanito se ofende, porque si no tal cosa, entonces, ¿qué me pasó? Que durante todo el día estuve casi todo el día en incoherencia. Entonces, cuando yo estoy casi todo el día en incoherencia, llega un momento que el inconsciente me manda una información por referencia externa, me va a mandar un montón y cuando ya no escuche más, yo no vea manera ya él de comunicarse a través de eso, me va a mandar la biologización en la enfermedad para que pueda entender de lo que está pasando, ¿no? Lo que no estoy teniendo capacidad de respuesta. Muy bien. Entonces, son los 7 planos de existencia, 4 son concretos, 3 son abstractos. El origen es un punto, el pasado, presente y futuro suceden en el mismo instante de tiempo. Y nosotros acá venimos a vivir lo que se llama la ley del desdoblamiento del tiempo, somos desdoblados, venimos a un mundo lineal y dual, donde pasado, presente y futuro suceden a distinta velocidad de frecuencia.
Y cuando yo pendulo hacia el pasado, tengo depresión y angustia. Muy interesante, ¿no? Lo que estamos viendo. Y cuando me voy al futuro, tengo ansiedad y estrés, ¿sí? Entonces, solo cuando estoy en el presente es cuando voy a poder estar en el eje cero, en punto cero, que es en el único lugar donde el inconsciente me puede ver. Muy bien. Y los planos. El plano 1 es el cuerpo, el plano 2 es la emoción, el plano 3 es la mente, el ego, el plano 4 son los valores, los juicios de valor, es la frontera del diseño, ¿sí? Y es la frontera del plano, de los planos concretos. El plano 5 es la lógica, ya es un plano abstracto y lo maneja el inconsciente. El plano 6 es el campo de todas las posibilidades, también es abstracto, lo maneja el inconsciente. Y el plano 7 es el origen, que es el inconsciente en sí mismo, ¿sí? Muy bien, entonces cuando yo voy desde el origen hacia el plano 1, o sea, cuando nazco, ¿no? Que vengo del origen al plano 1, me pongo lo que se llama divergente, ¿sí? O desdoblado, ¿sí? Y cuando voy desde el plano 1 al origen, que es cuando hago una derivación, que es cuando mi información la envío al origen, ¿sí? Para que me mande una nueva información, me pongo convergente, ¿sí? Porque mando la información a un lugar donde todos los planos están en un mismo instante de tiempo. Muy bien. Si yo estoy divergente, voy a funcionalizar todo mi información y lo que me pasa desde un lugar del miedo, ¿sí? Muy bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Interesante, ¿no? Buenísimo. Bueno, cuando yo me pongo convergente, funcionalizo desde un lugar de amor, ¿sí? El eje X, que es donde está el pasado, el presente y el futuro, el plano 1 es el eje de la experiencia, o sea, de la vida, de lo que estamos transitando, y el eje Y, que es el punto cero, que es el eje cero, es el eje del ser, ¿sí? Del inconsciente. Muy bien. Cuando yo funcionalizo desde el miedo, tengo unos programitas que se me disparan, dependiendo del plano donde esté activando, que se llaman errores de percepción. ¿Por qué se llaman errores de percepción? Porque yo tengo la percepción de que este plano, que la vida tiene este espacio nada más. Nazco, hago algunas cosas en la vida y muero y ahí se terminó la historia. Y no estoy conectada con esto de que hay información, que yo vengo de un campo de información y que después voy a volver a ir a un campo de información. Entonces, cuando yo funcionalizo desde estos programas del miedo, desde los errores de percepción, el error de percepción de plano 1 va a ser un error de supervivencia. ¿Cómo vivo un error de supervivencia de plano 1? Bueno, cuando yo, por ejemplo, no estoy conforme con el trabajo que estoy, pero digo, no me voy porque la crisis, el gobierno, porque no se puede, no es el momento, hay pandemia, no hay trabajo, la edad que tengo, ¿sí? Entonces funcionalizo desde el lugar del miedo a este plano. Ahora, ¿cómo hago para funcionalizar este plano desde un lugar de amor y hacerlo convergente a mí, al plano? Bueno, yo sé que tengo que vivir y tengo que comer y tengo que cobrar un sueldo para vivir y comer, pero yo acá estoy de salida, porque acá este lugar no quiero saber más nada. Entonces empiezo a buscar un lugar para irme. Si yo lo hago desde un lugar de acá estoy de salida y me quiero ir, o sea, estoy dando el corte y me quiero ir, el inconsciente me va a ayudar a que yo consiga lo que quiero en cuanto a trabajar en otra cosa. Esta es esta gente que dicen, ay, la verdad no me aguanto más el trabajo donde estoy, ¿no? Y empiezan a llamar y te dicen, che, si sabes de algo, che, si sabes de algo, avísame. Y esa gente no tiene miedo a irse de donde está. Entonces, esa persona consigue trabajo en 3 días, 4 días, una semana, ¿sí? La otra persona te va a decir, no, yo hace un año que mando currículum, si no encuentro nada, nadie me llama, fíjate, yo te estoy ratificando que no hay trabajo y que qué sé yo, porque mirá lo que me pasa a mí. Claro, si yo mando desde un lugar del miedo, en realidad lo mando, pero en realidad no me quiero mover. O sea, entonces el inconsciente, acuérdense que no ve lo que yo estoy haciendo acá, ve lo que hay a nivel de percepción, ¿sí? De biología más primaria, de supervivencia. Entonces, yo tengo mi supervivencia activada en cuanto a, no, de acá, la verdad que mucho no me quiero ir, porque no sé si voy a ir a un lugar y cómo la voy a pasar, y si voy la paso peor. Entonces, como estoy con ese tema,
no activo, ¿sí? No activo para que pase. La gente que se quiere cambiar de trabajo realmente y lo tiene asumido, cambia de trabajo, o sea, busca. Yo tengo un montón de gente que ha cambiado de trabajo en pandemia. El año pasado tuve un montón de amigos que como nunca, porque nunca me pasa, así que cambien tanto de trabajo todos como a la vez, ¿no? Y el año pasado hubo un cambio de trabajo de ellos por parte de varios, bastantes, ¿no? Que han cambiado de trabajo. Muy bien, el error de plano 2 es un error de protección, también esto de prefiero tener una gigantografía al lado mío antes que estar sola, ¿sí? Hay un tema ahí con la soledad para trabajar, ¿ok? Si lo hago funcional a mí al plano es, bueno, tengo una persona que está conmigo, genial, si no la tengo, vivo la vida igual, o sea, no tengo este error de protección. El error de plano 3 es un error de comparación y competencia. Este es el error más difícil de erradicar porque en realidad vivimos en una sociedad que compara y compite y vivimos compitiendo todo el tiempo. Trabajamos en trabajos donde hacen competencia de ventas, donde hacen a ver quién sale primero en tal cosa, ¿no? Entonces, es más difícil funcionalizar este plano, pero lo puedo funcionalizar igual diciendo, bueno, yo trabajo en ventas, si tengo que tener una escala X para llegar, yo pongo mi 100%, hago todo lo que tengo que hacer ese mes, bueno, hasta donde llegué, llegué, y yo tengo que estar conforme conmigo, aunque no haya llegado a ser la número 1, ¿sí? Entonces eso es funcionalizar el plano para mí. Y el error de plano 4, que es el error de sustitución del faltante, es un error que es el seré feliz cuando. Seré feliz cuando tenga un hijo, tengo un hijo, no soy feliz. Seré feliz cuando me caso y no soy feliz. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el átomo es 99,9% vacío y 0,01% materia. Por lo tanto, todo lo que somos acá, ¿no? Todo esto que somos 99,9% vacío y 0,01% materia. Entonces, este vacío lo vamos a sentir porque forma parte de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, ese espacio de vacío que yo siento, como no sé cómo lo puedo llenar, lo lleno con estas cosas. Me compro un perro, me pongo una carrera, trabajo 400 horas, ¿sí? A ver cómo funciona, cómo puedo hacer esto para mí, ¿sí? ¿Cómo funcionalizo este plano? Amigándome con el vacío, meditando, entrando en estos espacios de meditación y de vacíos donde puedo conseguir este estado de paz, de relajación, de estar en la nada misma, ¿sí? O sea, esto de pensar en nada. Entonces, trabajar mucho este vacío para que no tenga que salir a comprarme un perro, ¿sí? Para sentirme mejor. ¿Está? Muy bien. Bueno, los errores de percepción, ¿no? La escalera sube o baja, veo un jarrón o veo dos caras, ¿sí? Estos son errores de percepción. En resumen, la lógica global convergente tiene 7 planos de existencia. A través de la derivación puedo pedir circuitos nuevos para tener un nuevo patrón y hacer cambiar mis patrones. No quedarme rebotando en el diseño, ¿sí? Cuando yo tomo decisiones desde el plano 3, es hacer más de lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿sí? Eso es quedarme rebotando en el diseño. Y nos ayuda a salir del patrón del diseño la derivación. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahora te toca trabajar a ti y escribir en un minuto qué has descubierto con este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal y toma nota ahora mismo porque los aprendizajes se pierden si no se fijan y el minuto empieza ahora.
Muy bien. Bueno, ¿qué nos toca ahora? Luz, cámara, acción. Ahora te toca a ti aplicar lo aprendido, ¿sí? Bueno, la lógica global tiene 7 planos de existencia. A través de la derivación voy a lograr nuevos circuitos neuronales. Evitar quedarnos rebotando en el diseño, ¿sí? Hacer más de lo mismo y esperar un resultado diferente. Y la lógica global nos va a ayudar a salir del patrón del diseño. Cuando empecemos a ver los conflictos emocionales que nos dejan sobrepeso, con la lógica global vamos a poder cambiar esos patrones y pedir nuevos circuitos ahí.